Tu cuerpo sabe que va a morir antes de que tu mente lo acepte, no semanas antes, no días antes, minutos antes. Y en esos minutos finales, tu alma experimenta 5 sensaciones que ningún médico te va a describir, que ningún libro de medicina registra y que ninguna religión explica con precisión. 5 cosas que Brian Weiss documentó después de realizar regresiones a miles de personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron para contarlo. 5 experiencias que se repiten con una consistencia que desafía toda explicación científica. Las mismas sensaciones, en el mismo orden, en personas de diferentes países, diferentes religiones, diferentes edades, como si la muerte tuviera un protocolo, un guión, una secuencia que tu alma conoce de memoria, aunque tu mente la haya olvidado. La primera sensación es tan inesperada que cuando la escuches vas a entender por qué Brian Weiss tardó años en atreverse a hablar de ella públicamente. Es esta. Justo antes de morir dejas de sentir dolor. Todo dolor, de golpe, no gradualmente, no como cuando un analgésico hace efecto poco a poco. De golpe, como si alguien desconectara todos los cables del dolor al mismo tiempo. Brian documentó esto en pacientes con cáncer terminal que sufrían dolores insoportables durante meses. Dolores que la morfina apenas controlaba. Y en los minutos finales, el dolor desaparecía completamente. Las enfermeras lo veían. Los familiares lo veían. El paciente que llevaba semanas gimiendo de repente quedaba en silencio. No el silencio de la inconsciencia, el silencio de la paz. Los ojos abiertos, la expresión serena, como si alguien hubiera apagado un incendio que ardía dentro de su cuerpo durante meses. Brian Weiss explicó la mecánica. En los minutos previos a la muerte, el periespíritu comienza a separarse del cuerpo físico. Y cuando esa separación alcanza un punto crítico, la conexión que transmite las señales de dolor entre el cuerpo y la conciencia se interrumpe. El cuerpo sigue dañado, los tumores siguen ahí, las heridas siguen abiertas, pero el alma ya no la siente. Es como desenchufar unos auriculares. La música sigue sonando en el reproductor, pero tú ya no la escuchas. Brian conoció a una mujer de 74 años que había sido declarada clínicamente muerta durante 4 minutos antes de ser resucitada. Tenía cáncer de páncreas, dolor nivel 10 durante semanas. Cuando regresó y Brian le preguntó qué sintió en esos minutos, ella dijo algo que lo persiguió durante años. Cuando el dolor se fue, sentí algo que no sentía desde que era niña. Sentí mi cuerpo como cuando tienes 5 años y te despiertas un sábado sin obligaciones, ligero, sin peso, sin molestia, como si mi cuerpo fuera nuevo otra vez. Y pensé, así que esto es morir. Si hubiera sabido que se sentía así, no le habría tenido tanto miedo. Brian documentó que esta primera sensación ocurre entre 2 y 7 minutos antes de la muerte clínica. Es consistente en el 94% de los casos que estudió y es la primera señal de que el periespíritu está iniciando la desconexión. Brian conoció a otro paciente que ilustra esta primera sensación de una forma que ningún médico pudo explicar. Un hombre de 82 años con artritis reumatoide severa. Durante 20 años no podía cerrar las manos. Los dedos estaban deformados, rígidos, permanentemente curvados por la inflamación. Cuando entró en paro cardíaco y fue declarado clínicamente muerto durante 3 minutos, las enfermeras presenciaron algo que las dejó mudas. Sus manos se relajaron completamente. Los dedos que llevaban 20 años curvados se extendieron como si nunca hubieran estado enfermos. Una enfermera le tomó la mano durante esos 3 minutos y dijo después, era como sostener la mano de un bebé, suave, sin resistencia, sin dolor. 20 años de rigidez desaparecidos en un segundo.
Cuando el hombre fue resucitado y la rigidez volvió a sus manos, le preguntaron qué había sentido. Dijo: mis manos se abrieron. Por primera vez en 20 años pude sentir mis dedos como eran antes, y en ese momento supe dos cosas. La primera, que estaba muriendo. La segunda, que morir significaba que el dolor terminaba, y por un instante pensé: déjenme ir. Brian dijo: esa frase, déjenme ir, la escuché de docenas de pacientes que fueron resucitados, no por deseo de muerte, por deseo de libertad, porque en esos minutos sin dolor descubrieron que lo que llamamos vida incluye un componente de sufrimiento tan constante que cuando desaparece, la diferencia es tan abrumadora que regresar al cuerpo se siente como volver a ponerse una camisa de fuerza. Brian reveló algo más sobre esta primera sensación que necesitas escuchar, especialmente si tienes a alguien que amas sufriendo dolor crónico. El fin del dolor antes de morir no es el cuerpo rindiéndose, es el alma liberándose. Y esa liberación es misericordiosa. El universo espiritual no permite que un alma parta con dolor. Siempre, sin excepción, el dolor se va primero. Es el último regalo que la existencia física le da al espíritu que la habitó. Unos minutos de paz absoluta antes del viaje final. ¿Te ha pasado que alguien cercano a ti, que sufría mucho dolor, de repente se calmó completamente antes de morir? Que su rostro cambió de agonía a paz en minutos. No fue la medicación, no fue resignación. Fue la primera de las 5 cosas que tu alma siente antes de partir. Y si algún día estás al lado de alguien que pasa por esto, ahora sabrás que no es el final del sufrimiento, es el comienzo de la liberación. Antes de continuar con la segunda sensación, necesito pedirte algo. Dale like a este video ahora mismo. Ese gesto ayuda a que esta información llegue a personas que en este momento tienen miedo de morir o que están al lado de alguien que está muriendo y no entienden lo que ven. Suscríbete y activa la campanita y quédate hasta la quinta sensación, porque es la más conmovedora de todas y la que va a cambiar para siempre tu relación con la muerte. La segunda cosa que tu alma siente antes de morir es algo que Brian Weiss describió como la más hermosa de las 5. Y es esta: escuchas una música que no viene de ningún lugar. No hablo de alucinaciones auditivas. No hablo de los sonidos del hospital o de la habitación. Hablo de una música que no tiene fuente, que no corresponde a ninguna canción que conozcas, que no puedes describir con instrumentos terrestres. Brian la llamó la sinfonía de transición. Brian dijo: el 78% de mis pacientes que experimentaron muerte clínica y regresaron reportaron escuchar música en algún punto del proceso, no la misma melodía, pero todas con las mismas características. Era indescriptiblemente bella. Producía una emoción que no tiene nombre en ningún idioma. Y parecía venir de todas partes al mismo tiempo, como si el aire mismo estuviera cantando. Brian conoció a un hombre de 81 años, músico profesional durante 60 años, que tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una cirugía cardíaca. Cuando regresó, Brian le preguntó por la música. El hombre, que había dedicado su vida entera a la música, que conocía cada instrumento, cada escala, cada composición clásica, dijo algo que dejó a Brian sin palabras. He escuchado las mejores orquestas del mundo, he tocado en los mejores auditorios, he dedicado 60 años a entender la música. Y puedo decirle con la autoridad de toda esa experiencia que lo que escuché mientras moría no era música, era algo para lo que la música es un intento torpe de imitación, como comparar un dibujo de un niño con el amanecer que intentaba dibujar. Nuestra música es el dibujo. Lo que escuché es el amanecer. Brian explicó la mecánica.
La música de transición no es producida por instrumentos ni por voces. Es la frecuencia vibratoria del plano espiritual haciéndose audible para el periespíritu que se está desconectando del cuerpo. Durante toda tu vida, esa frecuencia existe a tu alrededor. Pero tu cerebro físico la filtra porque no es relevante para la supervivencia biológica. Cuando el cerebro comienza a apagarse y el periespíritu toma el control de la percepción, el filtro se desactiva. Y lo que siempre estuvo ahí, finalmente se escucha. No es que la música aparezca, es que dejas de ser sordo a ella. Brian documentó que pacientes que escucharon esta música y fueron resucitados experimentaron algo peculiar en las semanas siguientes. Desarrollaron una sensibilidad auditiva nueva. La música terrestre les producía una nostalgia intensa. Algunos lloraban al escuchar ciertas melodías, no porque fueran tristes, sino porque les recordaban vagamente lo que habían escuchado al otro lado, como un eco lejano de algo infinitamente más grande. ¿Te ha pasado que alguien cercano a la muerte de repente inclinó la cabeza como si escuchara algo que tú no podías oír? ¿Que sonrió sin motivo visible mientras los demás a su alrededor lloraban? Ahora sabes qué estaba escuchando. La sinfonía que existe detrás del silencio, la música que tu alma conoce, pero que tus oídos olvidaron, y que volverás a escuchar cuando sea tu momento de partir. Brian documentó otro caso que revela una dimensión diferente de esta música. Una mujer de 77 años que durante una operación de cadera estuvo clínicamente muerta durante 3 minutos. Cuando regresó, no habló de la música con nadie durante semanas. No porque no la hubiera escuchado, porque no sabía cómo describirla sin que pensaran que estaba demente. Finalmente le contó a Brian: no era una melodía. Era como si cada momento bueno de mi vida tuviera un sonido, y todos esos sonidos estuvieran sonando al mismo tiempo, pero no como ruido, como armonía. El nacimiento de mi primer hijo tenía un sonido. Mi boda tenía un sonido. La primera vez que mi nieta me dijo abuela tenía un sonido. Cada momento de amor de mi vida convertido en nota musical. Y todas juntas formaban algo que no tengo forma de describir excepto diciendo esto. Sonaba como el resumen de una vida vivida con el corazón abierto. Brian dijo: esa mujer describió algo que confirma lo que los espíritus superiores transmitieron sobre la música de transición. No es música aleatoria, es la banda sonora de tu vida. Cada acto de amor que realizaste se convirtió en una frecuencia, y en el momento de la muerte, todas esas frecuencias se sincronizan y suenan juntas. Por eso cada persona escucha algo diferente, porque cada vida produjo notas diferentes, y por eso las personas que vivieron vidas vacías de amor escuchan menos. No porque el universo las castigue, porque generaron menos notas. La música de tu muerte es proporcional al amor de tu vida. Esa frase de Brian necesitas grabarla. La música de tu muerte es proporcional al amor de tu vida. Lo que haces hoy, cada acto de bondad, cada momento de conexión genuina, está componiendo la sinfonía que escucharás cuando partas. Y eso cambia la pregunta. No es ¿cómo quiero morir? Es ¿cómo quiero que suene mi muerte? La tercera sensación es la que Brian Weiss tardó más en publicar, porque contradice todo lo que la ciencia y la religión enseñan sobre la muerte, y porque cuando la describes, la gente te mira como si estuvieras loco. Pero el 89% de sus pacientes la reportaron con detalles idénticos, y cuando el 89% de personas que no se conocen entre sí describen lo mismo, deja de ser locura y empieza a ser evidencia. La tercera cosa que tu alma siente antes de morir es esto: te ves desde afuera, sales de tu cuerpo. No como metáfora, literalmente, tu conciencia se eleva y miras tu cuerpo desde arriba.
Ves a los médicos trabajando, ves a tu familia llorando, ves los detalles de la habitación que no podrías ver desde la cama. El polvo sobre el estante, las palabras que la enfermera le susurra a otra enfermera, el color de los zapatos del cirujano. Detalles que después de ser resucitado puedes verificar con precisión y que no tenías forma de conocer estando acostado con los ojos cerrados. Brian Weiss documentó el caso más verificable de su carrera, una mujer de 69 años declarada clínicamente muerta durante 6 minutos en un hospital de Filadelfia. Cuando regresó, describió la escena completa desde una perspectiva aérea. Dijo que había un tenis azul en la cornisa de la ventana del tercer piso, un tenis que nadie en el hospital sabía que estaba ahí. Nadie podía verlo desde adentro, solo era visible desde arriba. Enviaron a alguien a verificar. El tenis estaba exactamente donde ella lo describió, azul, en la cornisa, invisible desde cualquier ángulo excepto desde arriba. Brian dijo: ese tenis es la prueba más concreta que encontré en 40 años de investigación de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. Porque si la experiencia fuera una alucinación del cerebro moribundo, el cerebro no podría fabricar información verificable que el paciente no tenía forma de conocer. Las alucinaciones no crean datos nuevos, solo reorganizan datos viejos. Pero esa mujer describió un objeto que nunca vio, en una ubicación que nunca visitó, con una precisión que dejó sin argumentos a los escépticos más duros del hospital. Brian explicó la mecánica. Cuando el perispíritu se separa del cuerpo, mantiene la conciencia intacta. Tu capacidad de percibir no depende del cerebro, depende del espíritu. El cerebro es un traductor, no un generador. Cuando el traductor se apaga, la percepción no se apaga con él, se expande. Porque sin las limitaciones del cuerpo físico, tu conciencia puede percibir en 360 grados, puede moverse por la habitación, puede ver lo que los ojos físicos nunca podrían ver. Brian conoció a un hombre de 76 años que durante su experiencia fuera del cuerpo vio algo que lo cambió para siempre. No el tenis en la cornisa. Vio a su esposa en la sala de espera, la vio rezando y la escuchó decir en voz baja algo que ella nunca le contó. Si te vas, me voy contigo, no puedo sin ti. Cuando él regresó y le repitió esas palabras exactas a su esposa, ella palideció y le preguntó quién le había contado. Nadie le contó, él la escuchó, desde arriba, desde afuera de su cuerpo, a 3 habitaciones de distancia. ¿Te parece imposible? El 89% de las personas que murieron clínicamente y regresaron describen esta experiencia, con los mismos detalles, en los mismos términos. No es anécdota. Es el fenómeno más documentado en la historia de la investigación sobre la muerte, y cuando sea tu turno, no te sorprenderás, porque tu alma ya lo vivió antes, cientos de veces, en cientos de muertes anteriores, solo que cada vez que naces, olvidas, y cada vez que mueres, recuerdas. Brian reveló algo más sobre la experiencia fuera del cuerpo que es fundamental para entender lo que viene después. Dijo que el momento de salir del cuerpo no produce miedo, produce alivio. Es como quitarse un traje que apretaba durante décadas. Cada paciente que regresó describió lo mismo. El instante en que la conciencia se separa del cuerpo, la sensación no es de pérdida, es de libertad. Brian conoció a una mujer de 80 años que describió la salida del cuerpo con las palabras más conmovedoras que él registró en toda su carrera. Dijo: cuando salí, miré mi cuerpo desde arriba y sentí una ternura inmensa. No pena, ternura. Como cuando miras la cuna donde dormiste de bebé. Es pequeña, es vieja, ya no te sirve, pero la miras con cariño porque fue tu hogar durante mucho tiempo. Así miré mi cuerpo, con cariño, con gratitud.
y con la certeza absoluta de que yo no era eso, que yo era lo que estaba mirando, no lo que estaba siendo mirado. Brian explicó algo que cambia la perspectiva sobre la muerte. La pregunta que la humanidad se hace desde el principio de los tiempos es: ¿sobrevivo a la muerte? Pero la pregunta está mal formulada. No sobrevives a la muerte. La muerte sobrevive a ti, porque tú, tu conciencia, tu yo real, nunca estuvo en peligro. Lo que muere es el traje, y tú no eres el traje, eres quien lo lleva puesto, y cuando te lo quitas, no desapareces, te liberas. Brian documentó que muchas personas que experimentan la salida del cuerpo intentan comunicarse con sus familiares. Tocan su hombro y la mano pasa a través. Les gritan y no los escuchan. Ven el dolor de sus seres queridos y quieren decirles: estoy aquí, estoy bien, no lloren. Pero no pueden, y esa impotencia, esa imposibilidad de consolar a quienes amas, mientras los ves sufrir por tu partida, es el único momento de dolor en toda la experiencia de la muerte. Brian dijo: si hay algo que puedo pedirle a quien escucha esto, es esto. Cuando alguien que amas muera, háblale, en voz alta, porque te escucha, no con los oídos del cuerpo que ya dejó, con la conciencia que todavía está en la habitación, y lo que más necesita escuchar no es una oración. Es tu voz diciendo: sé que estás aquí, estoy triste pero estoy bien, puedes irte en paz. La cuarta sensación es la que más transforma a las personas que regresan, porque después de sentirla, ya no pueden ver la vida de la misma forma. La cuarta cosa que tu alma siente antes de morir es esto: una revisión instantánea de toda tu vida, pero no desde tu perspectiva, desde la perspectiva de cada persona que tocaste. Brian Weiss la llamó la revisión panorámica de vida, y es exactamente lo que suena. En cuestión de segundos espirituales, ves toda tu vida completa, desde el primer recuerdo hasta el último momento. Pero no la ves como tú la viviste, la ves desde los ojos de los demás. Sientes lo que ellos sintieron cuando tú los amaste. Sientes lo que ellos sintieron cuando tú los heriste. Cada acto de bondad que realizaste lo experimentas desde el receptor. Cada acto de crueldad que cometiste lo experimentas desde la víctima. Brian dijo: esta es la experiencia más transformadora y más aterradora que un alma humana puede tener, porque no hay filtro, no hay justificación, no hay explicación, solo la verdad desnuda de lo que causaste en otros, y esa verdad no juzga, no condena, no castiga, solo muestra, y el mostrar es suficiente. Porque cuando sientes desde adentro el dolor que causaste, no necesitas que nadie te castigue. Te castigas solo. Y cuando sientes desde adentro la alegría que causaste, no necesitas que nadie te premie. La alegría misma es el premio. Brian conoció a una mujer de 70 años que regresó de una muerte clínica profundamente transformada. No por lo que vio en la luz, por lo que vio en la revisión, dijo: vi un momento que había olvidado completamente. Tenía 35 años. Estaba en un supermercado con prisa. Una anciana delante de mí en la fila no encontraba sus monedas para pagar. La fila se impacientó. Yo pagué sus compras sin pensarlo. $30. Lo hice por impaciencia, no por bondad. Quería que la fila avanzara, pero en la revisión viví ese momento desde los ojos de la anciana y sentí lo que ella sintió. No vio a una mujer impaciente, vio a un ángel. Porque esa mujer acababa de perder a su esposo. Estaba comprando comida por primera vez sola en 50 años. No encontraba las monedas porque las lágrimas le nublaban la vista. Y cuando yo pagué, lo que ella sintió fue: alguien me vio, alguien se dio cuenta de que existo. En el peor día de mi vida, alguien me cuidó. La mujer que regresó dijo con lágrimas: yo no sabía nada de eso. Pagué por impaciencia, pero el efecto en ella fue inmenso, y en la revisión sentí cada gramo de ese efecto.
Y entendí algo que me cambió para siempre. No importa tu intención, importa tu impacto. Y tu impacto es mucho más grande de lo que imaginas. Brian dijo, las personas que regresan de la revisión panorámica no vuelven a vivir igual. No pueden, porque descubrieron que cada acto, por mínimo que parezca, genera ondas que tocan a personas que ni siquiera conocen. El vaso de agua que le diste a un desconocido, la sonrisa que le regalaste al cajero, la puerta que mantuviste abierta para la persona detrás de ti. Todo fue registrado, todo fue sentido, todo importó. ¿Te asusta o te consuela saber que cuando mueras sentirás el impacto de cada cosa que hiciste? Brian Weiss decía que las personas que más temen esta revisión son las que más necesitan escuchar sobre ella ahora, porque todavía están a tiempo de cambiar la película que verán al final. Cada acto de bondad que hagas desde hoy es una escena que te hará sonreír cuando la revisión llegue. Y cada acto de crueldad que evites es una escena de dolor que no tendrás que experimentar desde los ojos de tu víctima. Brian documentó el otro lado de la revisión, el lado que nadie quiere escuchar. Un hombre de 72 años, empresario exitoso, que durante una muerte clínica de 5 minutos experimentó la revisión completa de su vida. Cuando regresó, no habló durante 3 días. Su familia pensó que era shock. No era shock, era horror. Le contó a Brian semanas después. Vi mi vida desde los ojos de mi secretaria, una mujer que trabajó para mí durante 25 años. Vi cómo cada comentario despectivo que le hice la destruía un poco más. Vi cómo cada vez que le grité por un error, su autoestima se encogía. Vi cómo cada humillación pública que le di frente a otros empleados la hacía llorar en el baño. 25 años de pequeñas crueldades que yo consideraba normales, el tono condescendiente, la impaciencia, el desprecio disfrazado de exigencia, y sentí cada una. Desde adentro de ella, sentí lo que se siente que tu jefe, la persona de la que depende tu sustento, te trate como si no valieras nada. Cada día, durante 25 años, el hombre hizo algo que Brian documentó como uno de los actos de valentía más grandes que presenció. Buscó a su exsecretaria, ya jubilada, la invitó a un café y le dijo, «Necesito pedirle perdón por 25 años de trato que usted no merecía». La mujer lloró, no porque la disculpa cerrara la herida, porque nunca imaginó que él se daría cuenta. Brian dijo, «La revisión panorámica no espera a que mueras para tener efecto. Si la escuchas ahora, si entiendes lo que significa, puedes empezar a vivir diferente hoy. No necesitas morir para descubrir el impacto que tienes en otros. Puedes preguntarte ahora mismo, si hoy viera mi vida desde los ojos de cada persona que toqué, ¿qué vería? Me gustaría lo que vería. Y si la respuesta es no, todavía tienes tiempo. La revisión después de la muerte es información. La revisión antes de la muerte es oportunidad. Brian compartió un caso más sobre la revisión que es el que más lo marcó personalmente. No fue un paciente suyo. Fue una carta que recibió de un hombre de 78 años en Argentina que había leído sus libros. El hombre tuvo una muerte clínica durante una operación de próstata. Su revisión panorámica no mostró grandes actos de bondad ni grandes actos de crueldad. Mostró algo mucho más perturbador: los silencios. El hombre escribió: «Vi cada vez que alguien necesitó que yo hablara y me quedé callado. Mi hijo a los 15 años, sentado en la escalera llorando, y yo pasé de largo porque no sabía qué decir. Mi esposa, después de perder a su madre, esperando que yo la abrazara, y yo me fui a trabajar porque los abrazos me incomodaban. Mi mejor amigo en el hospital, esperando que lo visitara, y yo no fui porque los hospitales me dan miedo. La revisión no me mostró las cosas terribles que hice, me mostró las cosas buenas que no hice.
y duele más, porque las cosas terribles al menos tienen la excusa de la pasión, de la rabia, del momento, pero las cosas buenas que no hice no tienen excusa, solo cobardía emocional. Brian dijo sobre esta carta: este hombre descubrió la verdad más incómoda de la revisión. No solo sientes el impacto de lo que hiciste, sientes el impacto de lo que no hiciste. Cada abrazo que no diste, cada palabra que no dijiste, cada vez que alguien te necesitó y tú no estuviste. Esas ausencias también se sienten desde los ojos del otro y a veces duelen más que las agresiones. Brian añadió algo que necesitas escuchar ahora. Si hay alguien en tu vida ahora mismo que necesita una palabra tuya, un abrazo tuyo, una llamada tuya, y estás postergándolo porque te incomoda, porque no sabes qué decir, porque los sentimientos te asustan, hazlo hoy, no mañana, hoy. Porque en tu revisión verás ese momento desde sus ojos, y lo que verás será a una persona esperándote. Y la espera de alguien que nunca llega es una de las escenas más dolorosas que la revisión puede mostrar. Ahora viene la quinta y última sensación, la que cierra el proceso, la que transforma la muerte de algo que temes en algo que cuando la sientas vas a recibir con los brazos abiertos. Porque la quinta sensación es la más abrumadora, la más inexplicable y la más hermosa de las 5. La quinta cosa que tu alma siente antes de morir es un amor tan intenso que el lenguaje humano no tiene palabras para describirlo. No hablo del amor de pareja, no hablo del amor de madre, no hablo de ningún amor que hayas experimentado en tu vida. Hablo de un amor que contiene todos los amores que existieron, existen y existirán. Un amor que te envuelve como un océano de luz tibia. Un amor que no viene de una persona ni de un Dios identificable. Viene de todas partes. Viene de la estructura misma del universo, como si el universo estuviera hecho de amor y tú finalmente pudieras sentirlo sin el filtro del cuerpo. Brian Weiss dijo: el 100% de mis pacientes que llegaron a esta quinta etapa reportaron lo mismo, sin excepción. Cristianos, ateos, budistas, musulmanes, agnósticos, todos, la misma experiencia. Un amor que los envolvió por completo, un amor que disolvió todo miedo, toda culpa, todo dolor, todo remordimiento, todo pendiente, todo. Lo único que quedó fue amor. Y en ese amor, la identidad individual no desapareció, se expandió, se volvió parte de algo infinitamente más grande. Como una gota de agua que cae en el océano, no deja de existir, se vuelve océano. Brian conoció a un hombre de 83 años, ateo declarado durante toda su vida, que experimentó esta quinta sensación durante 2 minutos de muerte clínica. Cuando regresó, Brian le preguntó qué había sentido. El hombre, que durante 83 años se había burlado de toda idea de Dios, de cielo, de vida después de la muerte, dijo con la voz quebrándose: si eso es morir, viví demasiado, porque lo que sentí en esos 2 minutos fue más real que todos los años que pasé creyendo que esto era todo lo que existía. No vi a Dios, no vi ángeles, no vi un viejo con barba en una nube. Vi amor, sentí amor, fui amor. Y ahora sé que cuando la ciencia diga que morí, estaré más vivo de lo que estuve jamás. Brian documentó que las personas que regresan después de experimentar esta quinta sensación cambian de 3 formas permanentes. Primera, pierden completamente el miedo a la muerte, no gradualmente, de golpe. La muerte deja de ser un monstruo y se convierte en una puerta hacia algo que ya probaron y que quieren volver a sentir. Segunda, desarrollan una compasión que no tenían antes, porque experimentaron que todo está conectado, que herir a otro es herirse a sí mismo, que amar a otro es amarse a sí mismo. Tercera, priorizan diferente. Lo que antes les parecía importante, el dinero, el estatus, las posesiones, se vuelve
irrelevante. Y lo que antes daban por sentado, un abrazo, una conversación honesta, un atardecer, se vuelve sagrado. Brian conoció a otra mujer de 79 años que experimentó esta quinta sensación y que la describió de una forma que añade una dimensión que el hombre ateo no mencionó. Dijo: en ese amor sentí a todos, no como concepto, como presencia. Sentí a mi madre que murió cuando yo tenía 12. Sentí a mi esposo que murió hace 15 años. Sentí a mi hijo que perdí a los 3 meses de nacido. Todos estaban ahí, no como fantasmas, como amor. Su amor individual fundido con el amor universal. Y entendí por primera vez que cuando alguien muere, no desaparece. Se convierte en parte de ese amor que lo envuelve todo. Mi hijo de 3 meses no dejó de existir. Se convirtió en una nota del amor del universo. Y esa nota suena desde hace 50 años sin que yo pudiera escucharla, hasta que morí. Y entonces la escuché y era la nota más hermosa de todas. Brian dijo: esa mujer resolvió en 2 minutos de muerte un duelo de 50 años que ningún terapeuta, ningún sacerdote, ningún amigo logró aliviar. Porque ninguno de ellos podía darle lo que la muerte le dio, la certeza experiencial de que su hijo no desapareció, se transformó y está presente en cada momento, en cada respiración, como parte de la frecuencia de amor que sostiene el universo. Brian reveló algo más sobre esta quinta sensación que muy pocas personas conocen. Dijo que el amor que sientes al morir no es algo que recibes pasivamente, es algo que reconoces. Dijo: ese amor siempre estuvo ahí, durante toda tu vida, en cada momento. Lo que cambia en la muerte no es que el amor aparece, es que el filtro que te impedía sentirlo desaparece. Tu cuerpo físico, con su miedo, su ego, su necesidad de control, funciona como un aislante que te separa del amor universal. Cuando el cuerpo muere, el aislante se retira. Y lo que siempre estuvo ahí finalmente te toca sin obstáculos. No es que la muerte trae amor, es que la vida lo escondía. Brian dijo: hay personas que en vida logran perforar el aislante momentáneamente. Las llaman experiencias místicas. Esos instantes donde sin motivo aparente sientes una conexión con todo, una paz que no tiene causa, un amor que no viene de nadie específico sino de todas partes. Esos momentos son micromuertes, instantes donde el aislante se adelgaza lo suficiente para que una gota del amor universal se filtre, y esa sola gota te cambia el día, te cambia la semana, a veces te cambia la vida. Imagina entonces lo que se siente cuando el aislante desaparece completamente y el océano entero te envuelve. Eso es la quinta sensación, y eso es lo que te espera. ¿Te ha pasado alguna vez que sin motivo sentiste una paz absoluta? Un momento donde todo estaba bien sin que nada hubiera cambiado. Un instante de conexión con algo más grande que no podías nombrar. Ahora sabes qué fue. Fue una gota del amor que sentirás completamente cuando partas. Fue tu alma recordando lo que te espera al otro lado. Fue el universo abriendo una grieta en el aislante para recordarte que lo que sientes aquí, con toda su belleza y su dolor, es solo la sombra de algo infinitamente más grande. Brian Weiss reveló algo que muy pocos investigadores se atreven a preguntar. Si la quinta sensación es tan perfecta, tan completa, tan absolutamente abrumadora de amor, ¿por qué las almas que la experimentan y son resucitadas no quieren volver a morir inmediatamente para sentirla de nuevo? La respuesta de Brian fue una de las enseñanzas más profundas de toda su carrera. Dijo: las personas que regresan de la quinta sensación no quieren morir de nuevo, quieren vivir de otra forma. La experiencia del amor universal no genera deseo de escapar de la vida, genera deseo de transformar la vida, de convertir cada día que queda en una expresión de lo que sintieron al otro lado.
Es como si, al probar el océano del amor durante 2 minutos, regresaran con la misión de llenar vasos de agua con gotas de ese océano y repartirlos a todos los que encuentren. Brian conoció a un hombre de 75 años que encarnaba esta transformación. Antes de su muerte clínica era un hombre cerrado, callado, incapaz de decir «te quiero» a sus hijos adultos. Después de experimentar la quinta sensación y regresar, lo primero que hizo al abrir los ojos en la cama del hospital fue mirar a su hijo que estaba a su lado y decirle «Nunca te dije que te amo, te lo digo ahora y voy a decírtelo cada día que me quede, porque acabo de descubrir que las palabras que no dices pesan más que las que dices, y ya no quiero cargar ese peso». Su hijo, un hombre de 50 años, lloró como no lloraba desde niño. No porque su padre estuviera enfermo, porque su padre, por primera vez en 50 años, le dijo lo que siempre necesitó escuchar. Brian dijo: «La quinta sensación no te cambia porque te muestra algo nuevo. Te cambia porque te muestra lo que siempre supiste, pero que nunca tuviste el coraje de actuar. Que la vida es demasiado corta para guardar las palabras importantes. Que cada te quiero, no dicho, es una deuda que tu alma carga. Y que la forma más poderosa de vivir no es acumular logros, sino vaciar la mochila de cosas que nunca dijiste a las personas que más importan». Brian reveló que las personas que regresan de la quinta sensación comparten una urgencia específica que no desaparece con el tiempo. La urgencia de decir, de llamar al amigo que no llaman hace años, de abrazar al hijo con el que no hablan, de decirle a la esposa lo que siempre pensaron pero nunca verbalizaron, de escribir la carta que postergaron toda la vida, no porque teman morir pronto, porque descubrieron que cada palabra no dicha es un silencio que resuena en la eternidad, y que el amor que no se expresa no es amor guardado, es amor desperdiciado. Brian Weiss cerró esta enseñanza con las palabras más poderosas que pronunció sobre la muerte. Dijo: «La muerte no es lo opuesto de la vida, es lo opuesto del nacimiento. La vida no termina cuando mueres, continúa, en una forma que no puedes imaginar con tu cerebro, pero que puedes presentir con tu alma. Y las 5 cosas que sientes antes de morir: el fin del dolor, la música, salir del cuerpo, la revisión y el amor, no son el final de la historia, son el primer capítulo de una historia que no tiene último capítulo, porque el alma no muere. El alma no puede morir. Lo único que muere es el miedo a morir. Y cuando ese miedo muere, lo que queda es libertad. La libertad más grande del universo. La libertad de saber que eres eterno». Brian dejó un mensaje final dirigido a ti que estás escuchando esto ahora. Si tienes miedo a la muerte, quiero que sepas esto. El miedo que sientes no es tuyo, es de tu cuerpo. Tu cuerpo fue diseñado para temer la muerte porque su trabajo es mantenerte vivo. Pero tú no eres tu cuerpo, eres el alma que lo habita, y tu alma no le teme a la muerte. Tu alma la recuerda, la ha vivido cientos de veces, y cada vez fue lo mismo: dolor que termina, música que comienza, perspectiva que se expande, verdad que se revela y amor que lo envuelve todo. Eso es morir. Y cuando te llegue, no vas a gritar, no vas a resistir, vas a sonreír. Y vas a decir lo que dicen todas las almas cuando cruzan: «Ah, esto, ya lo conocía, bienvenido de vuelta». Escribe en los comentarios cuál de las 5 sensaciones te conmovió más. La primera, el fin del dolor. La segunda, la música. La tercera, salir del cuerpo. La cuarta, la revisión. O la quinta, el amor. Quiero ver cuál resuena más con las personas que están aquí. Y si estás al lado de alguien que está muriendo o que tiene miedo de morir, comparte este video, porque lo que acaban de escuchar puede transformar los últimos días de esa persona de terror a paz.
Y eso es el regalo más grande que puedes dar a alguien que amas. Suscríbete si no lo has hecho. En los próximos videos vamos a profundizar en lo que ocurre después de estas 5 sensaciones. Lo que Brian Weiss documentó sobre los primeros momentos en el plano espiritual puede cambiar para siempre tu relación no solo con la muerte, sino con la vida. Hasta entonces, vive como si cada acto fuera una escena que verás en tu revisión panorámica. Porque lo es, cada sonrisa que regalas, cada palabra amable que dices, cada puerta que abres, cada silencio compasivo que ofreces, todo será visto, todo será sentido, todo importa. Y cuando llegue tu momento, cuando el dolor se vaya, cuando la música comience, cuando salgas de tu cuerpo y veas tu vida completa desde los ojos de todos los que tocaste, quiero que la película que veas te haga sonreír, no porque fuiste perfecto, porque fuiste humano, y fuiste humano de la forma que importa, con el corazón abierto, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía.